Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 6.6 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, ¿cuál es la velocidad media de todo el recorrido descrito en el problema anterior? Bueno, entonces este ejercicio depende del ejercicio 6.5. En ese ejercicio lo que nos planteaban era que había una mujer que caminaba primero hacia el norte. Decía que caminaba 4 minutos hacia el norte con una velocidad de 6 kilómetros por hora o con una rapidez. Bueno, en este caso, como se está indicando dirección, sí es velocidad. Entonces eso era lo que hacía primero, y después la misma mujer, a partir de ese punto donde se había quedado, caminaba durante 10 minutos a 4 kilómetros por hora. Entonces, en el problema pasado, lo que nos pedían era calcular esta distancia, que en el ejercicio pasado terminamos que eran 0.4 kilómetros, y para esta otra distancia nos daba 0.67 kilómetros. Entonces la distancia total recorrida sería 0.4 más 0.67. Entonces eso nos daba una distancia total de 1 kilómetro con 70 metros o 1.07 kilómetros. Entonces esa era la distancia que recorría la persona en total. Y nos pedían calcular la rapidez. La rapidez la vamos a estar simbolizando con la letra V, al igual que la de velocidad. Pero para hacer la distinción, yo creo que a partir de este problema voy a dibujar la velocidad con una rayita, bueno, más bien con una flechita en la parte de arriba, porque hay que recordar que hay una diferencia entre rapidez y velocidad. Rapidez era una cantidad escalar y velocidad era una cantidad vectorial. Entonces, para simbolizar el vector, vamos a poner esa flechita ahí arriba. Si quieres entender mejor esto, te recomendaría que vieras los videos anteriores. Creo que en el 6.1 o 6.2 empiezo explicando la diferencia entre cantidades vectoriales y escalares. Entonces, la velocidad, ya dijimos, es una cantidad vectorial. Ahora, ¿qué pasa? La distancia también es una cantidad escalar, al igual que la rapidez es una cantidad escalar. Entonces, por eso, cuando a nosotros nos pidan determinar rapidez, lo que vamos a utilizar es la distancia. Y cuando a nosotros nos pidan calcular velocidad, lo que vamos a utilizar es desplazamiento. Y el desplazamiento lo vamos a simbolizar mediante esta expresión, delta X. X hace referencia a posición. Y delta X es el cambio o el incremento en la posición. Hay que recordar que el triangulito S siempre significa cambio o incremento. Entonces, y la forma de determinar ese cambio en la posición va a ser restar de la posición final la posición inicial. Entonces, cuando nosotros nos pidan calcular la velocidad, va a ser mediante el desplazamiento. Esto de aquí es desplazamiento. Y cuando nos pidan calcular la rapidez, entonces se va a utilizar la distancia. Entonces, tener en claro eso. Ok, ahora, ¿cómo vamos a determinar aquí el desplazamiento? Bueno, ya hemos dicho que esto de aquí más esto de aquí es la distancia total, pero el desplazamiento es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. ¿Cuál es la posición final en este caso? Pues vendría siendo este punto. ¿Y cuál es la posición inicial? Sería este otro punto de acá. Entonces el desplazamiento va a ser ese vector que une a estos dos puntos, a la posición final y a la posición inicial. Entonces lo que necesitamos hacer es medir cuánto tiene este lado de longitud, porque ese va a ser realmente el desplazamiento, no esta distancia sumada. Entonces, pues si se fijan, esto vendría siendo como un triángulo rectángulo, por lo cual podemos aplicar Pitágoras. Entonces nos quedaría que el desplazamiento al cuadrado es igual a uno de los catetos elevados al cuadrado más el otro cateto también elevado al cuadrado. Aquí no pongo kilómetros porque como todo está en kilómetros, pues lógicamente el resultado me va a quedar así, en kilómetros. Y aquí, si yo quiero despejar el desplazamiento, pues simplemente ese cuadrado que tiene ahí lo paso al otro lado con la operación contraria. Lo contrario de elevar al cuadrado es sacar la raíz cuadrada. Entonces aquí simplemente escribimos en nuestra calculadora 0.4 al cuadrado más 0.67 al cuadrado
eso nos da 0.6089 y a eso le sacamos raíz y nos da 0.78. Entonces quiere decir que el desplazamiento es de 0.78 kilómetros. Esa sería la magnitud de ese desplazamiento. Pero, como ya hemos dicho, el desplazamiento es una cantidad vectorial, al igual que la velocidad, también es una cantidad vectorial. Entonces, un vector necesita, aparte de una magnitud, necesita de un ángulo. Entonces, para indicar su dirección, entonces lo que vamos a hacer es sacar este ángulo de aquí, vamos a llamarle alfa, y ese es el ángulo que nos va a indicar la dirección que lleva ese desplazamiento. Entonces, para encontrar ese ángulo, podemos aquí también dibujar otra línea para que se nos forme aquí otro triángulo rectángulo y podamos aplicar las relaciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Por lo regular, la que más se utiliza para encontrar este ángulo viene siendo la tangente, porque la tangente relaciona a los catetos, valores que ya conocemos. Esto me diría lo mismo que acá, son 0.4, y esto me diría 0.67. Entonces hay que recordar que la tangente del ángulo es cateto opuesto, que es 0.4, entre cateto adyacente, que sería el 0.67. Pero como nosotros queremos calcular el ángulo, entonces pasamos la tangente que tenemos aquí a la izquierda hacia acá, hacia la derecha, con la tangente inversa, que es la operación contraria. Y entonces esto ya lo escribimos en la calculadora y nos va a dar el ángulo que estamos buscando. Entonces sería shift tangente de 0.4 entre 0.67. Eso nos da 30.84. Entonces este ángulo de aquí sería de 30.84. Y la manera en la que a mí me parecería mejor escribir esto sería entonces que el desplazamiento es de 0.78 kilómetros y vamos a sacar el ángulo que sería con un ángulo de 30.8 grados al norte del este. ¿Por qué? Porque acá hacia la derecha se considera que está el este, y si nos fijamos, este desplazamiento está haciendo a 30.8 grados al norte del este. Entonces esta sería la mejor manera de describir eso. Pero hay que tener cuidado, no nos preguntan por el desplazamiento, nos están preguntando por la velocidad. Entonces la velocidad ya sabemos que tiene una fórmula, que es velocidad es distancia sobre tiempo. Bueno, esta sería la fórmula de rapidez. Entonces si lo pasamos a velocidad, sería velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo. Entonces nos quedaría velocidad es igual al desplazamiento, que son los 0.78 kilómetros, entre el tiempo que le tomó, que en este caso eran esta suma de minutos, que aquí dijimos que eran 4 minutos, y acá eran otros 10 minutos, en total eran 14 minutos, pero lo pasábamos a horas, lo cual nos daba 7/30 de hora o 0.233. Entonces el tiempo, vamos a escribirlo aquí, sería 0.233 horas. Entonces ya nada más sustituimos aquí abajo el tiempo y nos quedaría así. Lógicamente este 0.78 sigue conservando el ángulo, pero aquí, para no hacer muy complicada la división, simplemente estoy colocando la magnitud, y como el tiempo es un escalar, porque el tiempo no es una cantidad que lleve dirección, entonces al dividir un vector entre un escalar, el ángulo no se modifica. Entonces el resultado que voy a tener aquí va a ser la velocidad, una magnitud diferente a lo que tengo aquí, pero con el mismo ángulo que tenía el desplazamiento, los mismos 30.8. Entonces divido 0.78 entre el 0.233 y me da 3.34 kilómetros por hora, y pondría con un ángulo de 30.8 grados al norte del este. O también poner con un ángulo de 30.8. Se supone que cuando nosotros indicamos un ángulo, siempre lo hacemos con referencia al eje positivo de la X, y entonces aquí vemos que el este pues coincidiría con el eje positivo de las X en un plano cartesiano. Entonces
Cualquiera de las dos maneras pienso que es correcto escribirlo, ya sea así y poniendo este valor a un lado o indicando que es al norte del este. Y bueno, con eso tendríamos resuelto el ejercicio 6.6. Espero que este ejercicio te haya sido útil, que hayas entendido la diferencia entre velocidad, rapidez, desplazamiento y distancia. Si es así, te invito a que dejes un like, que te suscribas y nos vemos en un próximo video. Saludos.